¿qué tal estás? Espero que fenomenal, feliz año. Bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Hoy te voy a hablar de un tema de inteligencia social, o lo que es lo mismo que es inteligencia emocional aplicada a las relaciones personales, a las relaciones interpersonales. Y se trata del mito de que tenemos que tratar a las demás personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y entonces yo en este vídeo reflexiono sobre este mito es real, si es verdadero, si es efectivo o es un mito y es una leyenda que es errónea y precisamente puede ser incluso contraproducente en las relaciones. Si te interesa, pues continúa conmigo y antes de nada, para promocionar este canal, para que llegue a más personas, los mensajes, las herramientas que voy contando, pues te animo a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo de suscribirse al canal, o bien puedes dar un like si así al final del vídeo te gusta el contenido, o por supuesto puedes hacer algún comentario también, que estaré encantado de leerlo y responderte. Así que vamos con el tema del día. El mito es relacionado con las relaciones y con la inteligencia emocional aplicada a las relaciones personales, es, eh, es un viejo dicho, ¿no? De que tenemos que tratar a los demás como nos gusta, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y esto, pues, bueno, parece de sentido común. Sin embargo, ¿verdaderamente es así? Yo voy a permitirme cuestionarlo, cuestionar esta especie de leyenda o esta especie de mito que tiene que ver con la empatía, que es una de las competencias de la inteligencia emocional. Yo diría que es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito no es lo mismo que necesita los demás. Es decir, cada persona es única y es verdad que más o menos compartimos unas necesidades básicas, pero a partir de ahí cada persona es única, tiene unas vivencias únicas, evidentemente ha recibido una educación totalmente única y diferente, porque ha tenido unos padres concretos, ha tenido unas vivencias concretas, unos amigos, unas experiencias, etcétera, con lo cual, al final, no somos iguales. Evidentemente, compartimos muchas cosas los seres humanos, pero al final cada uno tiene su propia individualidad. Y una persona podrá tener una necesidad más importante de escucha, otra persona será más impaciente y tendrá más necesidad de rapidez, de inmediatez en la comunicación, por ejemplo, en las relaciones. Entonces, claro, esto de que tienes que tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran, insisto, yo creo que un mito bastante erróneo y que nos confunde muchas veces en las relaciones. ¿Por qué? Porque asumimos que cuando queremos, por ejemplo, ayudar a una persona, esa persona necesita lo mismo que necesitaríamos nosotros en una situación parecida. Y a lo mejor esa persona necesita algo totalmente diferente o algo incluso contrario, opuesto a lo que nosotros necesitaríamos. Entonces nosotros vamos con nuestro mapa mental de a esta persona hay que presionarla para que tome una decisión. O a esta persona hay que decirle que se anime, que no hay problema, que todo se resuelve, o a esta persona hay que escucharla con atención, o a esta persona hay que hablarla directamente, con total sinceridad. Aplicado, por ejemplo, a la comunicación, este es un error muy habitual que yo me encuentro a diario. Es decir, las personas, por ejemplo, ¿no?, que son muy directas, ¿no?, y que hablan prácticamente sin filtros, asumen que el resto de las personas pues necesitan eso también, ¿no? Y entonces van por la vida comunicando sin filtros y diciendo las cosas tal y como las piensan, y sin valorar mucho el impacto que puede tener esa comunicación tan directa y tan franca, que muchas veces genera mucho daño y genera mucho dolor en personas que no necesitan eso y que prefieren una comunicación un poco más filtrada, un poco más empática y no necesariamente insincera, ¿eh? No necesariamente es algo hipócrita o que estás, digamos, disimulando. No, es una comunicación que tiene en cuenta la otra persona, es decir, qué necesita la otra persona. Entonces, el comunicarnos con los demás como a nosotros nos gusta que se comuniquen con nosotros es absolutamente erróneo. Erróneo, porque nos va a generar muchísimos problemas. Imaginemos, por ejemplo, que yo soy una persona impaciente. Pues entonces
a lo mejor me voy a comunicar con otra persona que a lo mejor necesita más pausa, necesita más tranquilidad y voy con mi impaciencia y a comunicarle de forma muy rápida las cosas y muy directa. Entonces la otra persona, igual no conectamos con la otra persona, igual incluso la persona se siente un poco agredida o un poco presionada por nuestra impaciencia. Y lo mismo al contrario, es decir, si a nosotros nos gusta que ser escuchados, que sean empáticos con nosotros, que bueno, que tengan en cuenta, que nos pregunten, pues nosotros asumimos que los demás lo necesitan y entonces vamos a comunicarnos o a tener una conversación con una persona que todo lo contrario, que es impaciente, que es directa, que es franca. Y entonces vamos con esta, pues eso, con esta paciencia, con esta tranquilidad, filtrando para que no se moleste, para que no se... Y entonces la persona se pone histérica y no es efectiva la comunicación. Con lo cual, mi conclusión, mi reflexión es evidentemente mi opinión, no es la verdad absoluta, es simplemente mi opinión en base a mi experiencia de muchos años, bueno, trabajando con personas, trabajando, observando su comportamiento, sus obstáculos en las relaciones personales, es que debemos cuestionar este mito de que debemos tratar a las demás personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. No. O que debemos comunicarnos o debemos hablar a las otras personas como nos gustaría que nos comunicaran a nosotros o que nos hablaran a nosotros. Falso totalmente. ¿Por qué? Porque es justamente lo contrario, es decir, debemos tratar a las personas como a ellas les gustaría ser tratadas, no como a nosotros nos gustaría ser tratados, que es muy diferente, ¿no? Esa es la verdadera empatía. La verdadera empatía es cuando realmente nos preocupamos y nos interesamos por esta persona, cómo le gusta ser tratada, cómo le gusta que me comunique con ella, qué necesita en la comunicación, qué necesita en las relaciones. Y entonces, en base a eso, en base a esa pregunta de realmente interesarme y preocuparme por qué necesidad tiene en las relaciones o en la comunicación, me adapto mi comunicación a lo que esa persona necesita. Entonces, esa es la manera verdaderamente empática. La empatía no es decir, yo voy a hablar a esta persona, yo voy a tratar a esta persona como a mí me gustaría que me tratara. Pues eso no es empatía. Como falsamente se cree. Por eso digo que es un mito erróneo y que hay que desterrar y hay que cuestionar según mi experiencia. Entonces, bueno, espero que te haya servido este vídeo y si te ha gustado, como te decía antes, pues me ayudas muchísimo si le das al botón de suscripción. Sí, obviamente, si no te has suscrito todavía al canal, pues eso sería suscribirse y si no, pues me encantará que des al like a este vídeo si te ha gustado o bien hagas algún comentario, alguna reflexión relacionada con este vídeo, sea para compartir tus reflexiones, sean discordantes o no con lo que he planteado, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Es debatir un poco y profundizar, ¿no? En temas relacionados con la inteligencia emocional y con el desarrollo personal. Así que ha sido un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.